El aire fresco del campo envolvía a los invitados mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. La casa de campo con sus amplias ventanas parecía dar la bienvenida a todos con el aroma de la hierba recién cortada. Alejandro aparcó su coche junto a los vehículos familiares que ya estaban estacionados, y Elena, su esposa, ajustó su vestido de verano y tomó del asiento trasero un ramo de rosas blancas. Eran las flores favoritas de su madre. «Espero que mamá se comporte hoy», murmuró Elena, mirando la casa donde se escuchaban risas y charlas animadas. Alejandro sonrió, sabiendo que la combinación de su suegra, María, y el comportamiento apropiado era algo poco probable, pero precisamente eso la hacía tan memorable. A sus 55 años, María irradiaba la energía de una mujer de 20 y su aguda lengua, junto con su habilidad para atraer la atención, hacían que hombres de todas las edades se volvieran a mirarla. Sin embargo, sus chistes subidos de tono a veces dejaban a todos en un incómodo silencio. La puerta se abrió antes de que tuvieran la oportunidad de tocar el timbre. En el umbral, la cumpleañera lucía un elegante vestido esmeralda que acentuaba su figura esculpida. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado sofisticado, y su maquillaje, aplicado con destreza, hacía que su edad pareciera solo un número en el pasaporte. «Alejandrito», exclamó María, iluminándose con una sonrisa y extendiendo los brazos para un abrazo. «¡Qué alegría verte! Aquí solo hay familiares y me apetece charlar con un hombre de verdad». Elena puso los ojos en blanco pero guardó silencio. Alejandro sintió un ligero rubor por la calidez de la bienvenida, pero abrazó a su suegra, notando el delicado perfume de jazmín que llevaba. «Feliz cumpleaños, María», dijo entregándole una pequeña caja envuelta con cuidado. 55. «Esos son 35 nuevos», respondió ella, riendo mientras aceptaba el regalo. «Eres un halagador». «Pasen, pasen», dijo María gesticulando con su manicura impecable. «La mesa ya está lista y los invitados están ansiosos». En la amplia sala de estar, alrededor de 20 personas se habían reunido. Alejandro reconoció las caras de las tías, tíos, primos y primas de Elena. La mayoría de ellos solo los había visto en celebraciones familiares, así que las conversaciones se limitaban a frases estándar sobre trabajo, salud y niños. «¿Y dónde está tu nuevo pretendiente?», preguntó una de las tías dirigiéndose a María. La cumpleañera movió la mano con desprecio. «Igor, lo dejamos la semana pasada. Resulta que prefiere la pesca a las mujeres. ¿Para qué quiero yo a un hombre que prefiere un pez a mi compañía? Una mujer necesita mucho más, y él no pudo con eso». Las risas resonaron en la habitación. Alejandro no pudo evitar admirar la forma en que María se mantenía en el centro de atención con tanta facilidad y naturalidad. A su lado, Elena parecía un poco tensa, reflejando su educación estricta y su costumbre de controlar todo. «Mamá, ¿no crees que ya es hora de asentarte?», dijo Elena en voz baja, acercándose un poco más. «¿Asentarme?», repitió su madre, levantando una ceja. «Querida, la vida es demasiado corta para desperdiciarla con hombres aburridos. ¿Verdad, Alejandro?». Alejandro sintió las miradas de todos los presentes sobre él y, con diplomacia, respondió: «Cada uno tiene su propio camino hacia la felicidad». «Exactamente», exclamó María. «Palabras sabias. Ahora, a la mesa». La mesa festiva estaba repleta de delicias. Su suegra claramente no había escatimado en gastos para la celebración. Había aperitivos exquisitos, platos caseros y vino de calidad. Alejandro se encontró sentado a la derecha de la cumpleañera, algo que no parecía ser una casualidad. «Cuéntame, ¿cómo van las cosas en el negocio?», preguntó ella, sirviéndole un poco de vino. «Elena me dice que has abierto una nueva línea». «Sí, todo va bien. El mercado es complicado, pero nos mantenemos a flote», respondió él. «Eres un genio»,
dijo María, sonriendo. Me gustan los hombres que saben ganar dinero y no temen arriesgarse. La conversación en la mesa se animó rápidamente. Los familiares compartían noticias, recordaban anécdotas del pasado y hacían planes para el futuro. María, la madre de Elena, era el centro de atención, contando historias divertidas de su vida. Su risa resonaba en el aire, contagiando a todos con su alegría. ¿Recuerdan el año pasado en la casa de la tía Valentina? Comenzó María, con una sonrisa traviesa. El vecino vino a arreglar la tubería, pero no podía apartar la mirada de mí. Su esposa estuvo en pie de guerra toda la semana. Mamá, protestó Elena, con un tono de desaprobación. ¿Qué, querida? ¿Acaso soy responsable de que los hombres tengan ojos? Respondió su madre guiñándole un ojo a Alejandro, quien se encontraba a su lado. Alejandro sintió un ligero mareo, pero no por el vino, que había tomado con moderación. Era la energía que emanaba de María, atrayente y un poco peligrosa. A su lado, Elena parecía una sombra de su madre, y no podía evitar pensar que con una mujer así, la vida nunca sería monótona. Cuando sirvieron el pastel, la cumpleañera se levantó para brindar. Queridos míos, gracias por estar aquí hoy. Cumplo 55 años, un hermoso número. He aprendido mucho en este tiempo, pero lo más importante es que la vida hay que vivirla a plenitud. No hay que dejar para mañana lo que se puede disfrutar hoy, no hay que temer a las nuevas experiencias y no hay que rechazar los regalos del destino, aunque vengan en envoltorios inesperados. Mientras hablaba, su mirada se detuvo un momento en Alejandro, y él sintió un pequeño latido en su pecho. Por la vida en todas sus formas. Brindó ella, levantando su copa. Por mamá. Añadió Elena, aunque su voz sonaba algo tensa. Los invitados levantaron sus copas, y Alejandro no podía deshacerse de la sensación de que ese brindis tenía un significado especial, dirigido a él. La velada continuó, pero la atmósfera se volvió más relajada. Algunos invitados se dispersaron por la casa, algunos salieron a la terraza a fumar, mientras otros se acomodaron en la sala junto a la chimenea. Alejandro se encontró en el jardín, disfrutando del aire fresco de la noche. Estaba cansado del bullicio familiar, cuando escuchó una voz familiar detrás de él. Se dio la vuelta. María estaba a unos pasos, su figura se recortaba hermosamente contra las ventanas iluminadas de la casa. Solo quería respirar un poco de aire fresco, respondió él. Lo entiendo, los familiares pueden ser un desafío incluso para los más pacientes, dijo ella, acercándose un poco más. Alejandro pudo percibir su perfume de nuevo, envolvente y cautivador. Dime la verdad, ¿no te aburres? Preguntó con una sinceridad que lo sorprendió. Alejandro se quedó pensativo. ¿Por qué lo preguntas? Inquirió curioso. Porque veo en tus ojos que hay más de lo que parece. Estás cansado de la rutina, de que cada día sea igual al anterior. ¿Me equivoco? La perspicacia de María lo sorprendió. Era cierto, últimamente su vida había sido una sucesión de días monótonos, trabajo, casa, raras salidas al teatro o a cenar con su esposa. Puede que tenga razón, admitió él con cautela. ¿Sabes qué he aprendido en mi vida? Dijo María, sentándose en un banco del jardín y haciendo un gesto para que él se uniera a ella. Los momentos más brillantes ocurren cuando te permites desviarte un poco del camino trazado. Alejandro se sentó a su lado, sintiéndose como un estudiante al que la maestra ha decidido iluminar. ¿Y con qué frecuencia te desvías del camino? Preguntó él, intrigado. Ella soltó una risa suave y musical. Más a menudo de lo que debería, pero no me arrepiento de nada. Solo se puede lamentar lo que no se hizo, no lo que se hizo. La música llenaba el salón, y cuando alguien puso viejos éxitos de los años 80, los invitados comenzaron a dividirse en grupos. Los jóvenes se agruparon alrededor del sofá con una tablet, discutiendo sobre algún juego,
mientras que los más mayores se acomodaron en una mesa de cartas. El grupo de mediana edad ocupó el centro de la habitación, preparándose para improvisar algunos bailes. Alejandro se encontraba junto a la ventana, observando la escena y disfrutando de un trago de brandy. La celebración estaba siendo un éxito rotundo. María, la anfitriona, sabía cómo crear una atmósfera acogedora. Cada invitado se sentía bienvenido, y ella se las arreglaba para prestar atención a todos, sin olvidar lucir impecable. David, cariño, ¿podrías traerme un poco de champán?, pidió a un joven que no se separaba de su lado. David, un alto moreno con un corte de pelo a la moda y un reloj de lujo, asintió y se dirigió hacia la mesa. Alejandro lo observó con una mirada crítica. Un típico aprovechado, pensó. Ese tipo de hombres atraía a mujeres maduras y exitosas, ofreciendo estabilidad y comodidad sin exigir demasiado a cambio. Una pareja atractiva, sin duda. ¿Qué te parece?, preguntó Elena, acercándose a su marido con una copa de vino en la mano. Bastante bien, respondió Alejandro tratando de ser diplomático, aunque en el fondo no valoraba a David. El día anterior, su madre había llamado llorando, diciendo que él le pedía dinero para un proyecto de negocio, y que ni siquiera le regalaba flores de vez en cuando. Alejandro se mantuvo en silencio. Las dramas familiares de su suegra no le interesaban, pero la forma en que David trataba a María realmente le molestaba. El chico parecía demasiado relajado, demasiado seguro de sí mismo, actuando como si fuera el dueño de la situación. Elena, ven aquí, llamó una de las tías. Es hora de hacer fotos. Su esposa se alejó hacia los familiares, mientras Alejandro continuaba observando el espectáculo que se desarrollaba ante él. María contaba una anécdota divertida a un grupo de invitados, gesticulando con entusiasmo. David regresó con el champán, pero en lugar de servirle una copa a María, dejó la botella en la mesa y se sumergió en su teléfono. ¡Qué mal educado!, murmuró la tía Clotilde al pasar. En mis tiempos, los hombres no se comportaban así. Alejandro no pudo evitar estar de acuerdo. Algo en la actitud de David le irritaba. Quizás era la forma en que tomaba por sentado la atención de María o su desprecio hacia una mujer que podría enseñar a muchos lo que significa la elegancia y el encanto. ¿Alguien va a bailar?, preguntó María en voz alta cuando comenzó a sonar una melodía lenta. Varias parejas se acercaron al improvisado espacio de baile. David levantó la vista de su teléfono, pero no parecía tener intención de moverse hacia su compañera. «David, ¿bailamos?», preguntó María directamente. No soy muy bueno en eso», respondió el desinteresado. «Me duele un poco la pierna desde esta mañana». «Pide a alguien más». Alejandro vio como una sombra de decepción cruzó el rostro de María, aunque su sonrisa no desapareció. Era doloroso observar cómo un joven rechazaba públicamente a una mujer que claramente deseaba compartir la alegría de la celebración. «María», dijo de repente Alejandro, dejando su copa a un lado. «¿Puedo invitarte a bailar?». Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Con mucho gusto». «Finalmente un verdadero caballero», respondió extendiendo su mano hacia él. Cuando sus dedos se tocaron, Alejandro sintió un ligero cosquilleo. La piel de María era sorprendentemente suave y cálida. En la pista de baile, ella se transformó. Sus movimientos se volvieron fluidos y graciosos, como si se disolviera en la música. Alejandro, que siempre se había considerado un bailarín mediocre, se sintió como si estuviera siendo guiado por una maestra. La música envolvía el ambiente y Alejandro se dio cuenta de que seguía el ritmo de María sin esfuerzo alguno. La celebración había sido un éxito rotundo. Ya entrada la noche se encontraron en la cocina, riendo y disfrutando de un par de copas de vino. María estaba tan cerca que la distancia entre ellos se reducía a un susurro. La mano de Alejandro encontró su cintura, y un escalofrío recorrió la piel de ella ante ese ligero contacto.
Alzó la vista, y en sus ojos había un destello de desafío, deseo y el temor de perder el control. Él se inclinó lentamente y sus labios casi se tocaron. Durante unos segundos, solo hubo silencio, respiraciones cálidas y el latido acelerado de sus corazones. Era un momento contenido, explosivo, como si ambos hubieran esperado demasiado tiempo por ello. Los dedos de María se apretaron en la camisa de Alejandro, y su respiración se volvió entrecortada. Cuando él la atrajo hacia sí, el tiempo pareció detenerse. Todo se convirtió en un solo movimiento, un único ritmo. Ella cerró los ojos y el mundo a su alrededor se desvaneció. Solo quedaban el calor, el aroma y el susurro de su nombre. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas de la casa de campo cuando los invitados comenzaron a reunirse para el desayuno. Alejandro sentía una leve resaca, no por el vino que había bebido, sino por la intensidad emocional de la noche anterior. Elena, su pareja, lucía cansada, con ojeras marcadas bajo los ojos. ¿No dormiste bien?, preguntó él mientras servía café en una taza. Estaba un poco sofocada, respondió ella de manera breve, evitando su mirada. María apareció en el comedor, fresca y descansada, como si la celebración de la noche anterior no la hubiera agotado en absoluto. Llevaba un sencillo vestido beige que acentuaba su bronceado, y su cabello estaba recogido en un bajo moño. Se veía más joven de lo que era y sorprendentemente atractiva para ser tan temprano en la mañana. «Buenos días, queridos», canturreó besando a su hija en la mejilla. «¿Cómo dormiste?» «Normal», murmuró Elena. «¿Y dónde está David?», preguntó María, sirviéndose una taza de té. «Se fue temprano, dijo que no quería interrumpir el desayuno familiar», respondió Elena. Alejandro sintió un alivio. La presencia del joven habría creado una tensión innecesaria, especialmente después de la escena de baile de la noche anterior. «Mamá, quizás deberías considerar más seriamente tus relaciones», comenzó Elena con cautela. «Tú sabes que David», interrumpió María, sirviéndose más té. «No es para mí. Es demasiado joven o no lo suficientemente serio». «No, simplemente no te valora», replicó Elena. María sonrió con tristeza. «Querida, ya lo entendí desde ayer. Cuando un hombre se niega a bailar con una mujer en su cumpleaños, eso dice mucho». Su mirada se detuvo brevemente en Alejandro, y él sintió como sus mejillas se sonrojaban. En esa mirada había gratitud por los bailes de la noche anterior y algo más, una chispa nueva que antes no había estado allí. El desayuno transcurrió en un relativo silencio. Alejandro trataba de no mirar a María, pero sentía su atención. Cada vez que ella le pedía que le pasara la mantequilla o el azúcar, sus dedos se rozaban accidentalmente, y cada contacto provocaba un ligero cosquilleo en su piel. Después de un rato se dirigió al baño para lavarse la cara, y María entró detrás de él. Se sentó a su lado un poco más cerca de lo que las normas de la cortesía dictaban. Alejandro sintió el calor de su cuerpo y el aroma embriagador que la rodeaba. «¿Sabes en qué más he estado pensando?», continuó ella, mientras removía su café. «En que rara vez encuentro hombres con los que sea interesante simplemente conversar. David solo habla de sí mismo, de sus planes y ambiciones, pero tú sabes escuchar. Tal vez porque realmente me interesa lo que tienes que decir». Las palabras salieron de su boca sin pensar, y Alejandro se asustó por su sinceridad. Pero María solo sonrió. «¿Ves? Sabes hacer cumplidos de manera que no suenen falsos». Ambos tomaron café y continuaron conversando, disfrutando de la compañía mutua en un ambiente que se sentía cada vez más íntimo. La conversación entre Alejandro y María fluía con naturalidad, saltando de un tema a otro, del arte a los viajes, de los libros a las películas. Alejandro no recordaba la última vez que había disfrutado tanto de la compañía de una mujer. «Creo que ya es hora de irme», dijo finalmente mirando su reloj. «Claro», asintió ella, aunque en su voz había un leve tono de decepción. Justo al llegar a la puerta,
María se detuvo de repente. Alejandro, ¿te gustaría dar un paseo conmigo este fin de semana? Sus mejillas se sonrojaron, como si fuera una adolescente. Podríamos ir al parque o al centro de la ciudad, simplemente para charlar y respirar aire fresco, sugirió con una sonrisa tímida. La propuesta tomó a Alejandro por sorpresa. Por un lado, no había nada de malo en una caminata amistosa. Pero por otro lado, sentía que entre ellos estaba surgiendo algo más profundo que una simple amistad. No estoy seguro. Elena podría sospechar algo, respondió, sintiendo una punzada de inquietud. ¿Y qué podría sospechar?, replicó María con un toque de ironía en su voz. Solo vamos a charlar como amigos. Como amigos, repitió él, dudando de sus propias palabras. Entonces nos llamamos, sugirió ella, con una chispa de esperanza en sus ojos. Está bien, nos llamamos, aceptó Alejandro, aunque sabía que los días siguientes estarían llenos de una anticipación inquietante. En los días que siguieron, Alejandro se sorprendió a sí mismo pensando en María, recordando su risa, el aroma de su perfume, y el calor de su mano durante el baile. Su teléfono sonó varias veces, pero siempre eran llamadas de trabajo o de amigos. Finalmente el jueves, mientras estaba en la oficina, escuchó la voz familiar de María al otro lado de la línea. Alejandro, soy yo, María, dijo con un tono alegre. Su corazón dio un salto. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿no hemos cambiado de opinión sobre el paseo?, preguntó ella. No, no hemos cambiado de opinión, respondió él. Entonces nos vemos mañana a las 6 en la fuente del parque. El clima promete ser bueno, dijo ella, y en su voz se podía escuchar una sonrisa. Alejandro colgó el teléfono y sintió que había cruzado una línea. Aunque lo llamaban un paseo amistoso, ambos sabían que había algo más en juego. A Elena le había dicho que se quedaría en el trabajo por un proyecto importante. Una pequeña mentira técnica, pero era necesario. No sabía a dónde lo llevaría esta reunión, pero ya no podía dar marcha atrás. El viernes, mientras se preparaba para ir a trabajar, eligió su mejor camisa y dedicó más tiempo a peinarse. En el espejo vio a un hombre que por primera vez en mucho tiempo parecía vivo y entusiasmado. El día laboral se sintió interminable. Alejandro no podía concentrarse, mirando constantemente el reloj. A las 5 se preparó y se fue a casa a cambiarse. Elena estaba en el trabajo. Un golpe de suerte. A las 6 en punto, estaba de pie junto a la fuente del parque, ajustando nerviosamente el cuello de su camisa. María apareció unos minutos después, vistiendo un ligero vestido de verano y cómodos zapatos para caminar. Se veía impresionante. ¿He llegado tarde?, preguntó acercándose. Justo a tiempo, respondió él, y comenzaron a caminar por el sendero del parque. Al principio hubo un silencio cómodo, pero pronto la conversación fluyó con facilidad, tocando 1001 detalles. María compartió divertidas anécdotas de su vida, mientras Alejandro hablaba sobre sus planes futuros. ¿Sabes qué he descubierto?, dijo ella cuando se sentaron en un banco junto al estanque. Contigo me siento joven, no por la edad, sino por el espíritu. Y contigo, a la inversa, me siento más madura y seria. Tal vez nos complementamos el uno al otro. La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro la miró, iluminada por la luz del atardecer, y comprendió que tenía razón. La tarde continuó con risas y complicidad, y ambos se dieron cuenta de que el paseo era solo el comienzo de algo más profundo. La conexión que habían forjado en esos momentos se sentía inquebrantable, y el futuro se vislumbraba lleno de posibilidades. Suscríbete al canal.